El postre, ¿no? Ya comimos un poquito la entrada, la pastora nos dio el menú, el plato de fondo. Ahora vamos a ver el postre. El tema es Cristo te guardará en la prueba, ¿no? Siempre me he puesto a pensar, todos estamos propensos a un ataque del enemigo, ¿no es cierto? Puede ser mentalmente te ataca el enemigo, puede ser en tu salud, de repente te enfermas. Ahorita mismo sabemos con mi esposa, no hay varios hermanos acá porque están delicados de salud, ¿no? Y hermanos que siempre vienen. Entonces el diablo está atacando. Entonces, ¿por qué el diablo no ha podido con todos? Porque estamos en ayuno. Y cuando tú usas las armas espirituales, el diablo no va a poder meterse con tu salud. A veces el diablo quiere meterse con tu economía. De repente te robaron, perdiste dinero o hiciste un mal negocio. Y tú dices, este Satanás siempre se está metiendo conmigo. ¿Qué puedo hacer? El arma favorita de un cristiano vencedor, de esos que van a estar cantándole al Señor diciendo grandes y maravillosas son tus obras, es el ayuno. Ya me he dado cuenta, cristiano que no aprende a ayunar en estos tiempos difíciles, agárrese porque el diablo está furioso. Yo les comenté en otras prédicas que Satanás está saliendo por todo lugar en invasión de demonios. Entonces, si hay una invasión espiritual de demonios, algunos de repente no les gusta escuchar esto, dicen, no, pastor, predíquenos del amor, predíquenos de otras cosas. Pero es que yo te puedo dar chocolatito, pero no sabes cómo cuidarte de estas cosas que están habiendo. Entonces hay muchas iglesias que predican dulces, caramelitos, y la gente, ay, qué lindo, pero de repente tienes un problema ahí con los hijos, tienes un problema personal, familiar, económico, y dice, ¿por qué Dios me pasa esto? No te enseñaron a cuidarte. Entonces, cuidarse tiene que ver con saber en qué tiempos vivimos. Y quién en realidad nos puede cuidar es Cristo Jesús, porque Él lo promete. En Apocalipsis capítulo 3, del 7 en adelante, como ahora tenemos un poquito más de tiempo, vamos a leer. Ya saben que esta iglesia de Filadelfia es una iglesia que aproximadamente, según algunos teólogos, escatólogos, o sea, que hablan de los últimos tiempos, dicen que esta es la iglesia que actualmente está viviendo. Inclusive le dan fecha. Esta iglesia ha empezado, la de Filadelfia, históricamente, ¿no? Está en la época de 1799 hasta la actualidad. Entonces yo me puse a pensar, wow, si esta iglesia es desde 1799 hasta la actualidad, entonces tengo que revisar bien esto, leerlo 20 veces para saber qué es lo que estamos pasando nosotros y qué debemos hacer. Para eso vamos a ver un video, para no hablar mucho, sino unos 3 minutos, para que ustedes vean un poquito el panorama histórico, ¿no? Puedes ponerlo nomás. Escuchen esto para que... Muerte ni enfermedad grave, sino de miopía, desnudez y pobreza, o sea, imperfección. Ese es el apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos. No se trata, pues, de apóstatas escribiendo el léprovos. Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Las últimas 3 cartas a las iglesias contienen una mención creciente a la cercanía de la parucía. En esta, la última de las 7, la parucía ya estaría consumada, pues dice que Cristo está a la puerta, es decir, que ya llegó. Juan está escribiendo acerca de todas Estas son las 7 iglesias. cartas a las 7 iglesias. 7 épocas de la historia de la iglesia, desde Jesucristo hasta el fin del tiempo. Una historia que comienza en la era de Éfeso, hacia el año 33, con los primeros cristianos de fe ardiente, reducidos en número, pero multiplicándose rápidamente. Hacia el año 64, con Nerón, comienza la época de Esmirna, el tiempo de las 10 persecuciones romanas, cuando la iglesia es cruelmente perseguida.
Hacia el año 311 terminan las persecuciones y comienza la época de Pérgamo, época marcada por la herejía del arrianismo y por los doctores, quienes consolidan la doctrina de la Iglesia que sentará las bases para su auge en la siguiente época, la Iglesia de Tiatira. Tiatira representa el medioevo, el apogeo del cristianismo. Cristiandad se vuelve sinónimo de civilización. La fe lo invade y conquista todo, pero el germen del paganismo permanece en ella y hace sus estragos, corrompiendo clérigos y reyes, llevándola a su ruina y dando nacimiento a la siguiente época hacia principios del siglo XVI con la Reforma Protestante. Comienza así la época de Sardes, el mal llamado Renacimiento. La iglesia fiel comienza a reducirse y su influencia a menguar rápidamente. A principios del siglo XVIII se funda la masonería, dando origen al diabólico movimiento que comenzará a sentar las bases para el reinado del Anticristo y que llevará a esta época a un violento final con la Revolución Francesa. Comienza entonces Filadelfia, la era en la que vivimos. Las bases para la aparición del Anticristo se van consolidando rápidamente. Su diabólico reinado está pronto a verificarse y con él la persecución universal. Finalmente, Jesucristo volverá y vencerá al Anticristo, dando comienzo al reinado de 1000 años en la siguiente iglesia, la Odisea, y luego el juicio final y la vida eterna. Ahí nomás. Si alguno oyere mi voz y Muy bien. Como ustedes se han dado cuenta, San Agustín de Hipona es uno de los más estudiosos de la Biblia del siglo. Él nació en el 354 después de Cristo. O sea, estuvo muy cerca a la época donde estaban los apóstoles. Y él ha estudiado muchísimo derechos, filosofía. Era un hombre letrado, muy preparado. Escribió un montón de libros, tomos de libros. Sus obras básicas son La ciudad de Dios. Él habla en varios libros sobre su vida, cómo Dios lo cambió, lo tocó, porque él también estaba hasta los 32 años, estaba perdido en cosas de herejías de ese tiempo, como era, por ejemplo, había sido influenciado mucho por sectas que estaban por todo ese ambiente, ¿no? Y su madre inclusive le decía no sigas a estas sectas, ¿no? Pero él seguía. El arrianismo era una de esas, y entonces el maniqueísmo era el otro, ¿no? De maniqueo. Un tal Mané, que dicen que era un sirio, era un filósofo que combinó la filosofía con esa época, y los principios de la iglesia iban siendo contaminados, y San Agustín le gustó eso, como ahorita a muchos les gustan muchas formas de enseñanza en la Biblia. Algunos se van detrás de un líder que aparece, que habla de Dios, y sin darse cuenta se está desviando, ¿no? Pero cuando nosotros analizamos la Biblia, estudiamos a profundidad, nos damos cuenta que hay realmente cosas que no se pueden cambiar de la palabra de Dios. Por eso es que San Agustín a los 32 años se convirtió al cristianismo de verdad. Y al convertirse, comenzó a buscar de Dios tan profundamente que llegó a ser hasta obispo, ¿no? De Hipona. Y es muy respetado en la iglesia católica y también entre los evangélicos. O sea, es un hombre que pudo abrirse. Y yo siempre dije, ¿quién es el que influenció, por ejemplo, a Tomás de Aquino, que ya es del siglo XII, o sea, en 1200 y pico? ¿Quién es el que influenció a los reformadores como Lutero, Calvino? Es justamente San Agustín. Y toda su apreciación escatológica, o sea, de la venida de Cristo, él fue el que influenció a ellos. Pero San Agustín creía esta forma de interpretar de las iglesias
Y yo le puedo creer más a él porque es un hombre más estudioso, más preparado, que ha analizado bien, que en realidad cada una de las 7 iglesias son etapas en la historia de la humanidad. Entonces las 7 iglesias representan simbólicamente a la que lo que las profecías, ¿no?, de las que han sido dadas para las 7 épocas históricas de la Iglesia Universal. Entonces, ahí donde nos podemos darnos cuenta que la iglesia de Éfeso, como ya vimos un repaso, era de los primeros cristianos hasta Nerón. ¿Se acuerdan Nerón, que incendió Roma y mataba a cristianos? Hasta el año 64 estaba la iglesia de Éfeso. Después viene la iglesia de Esmirna, de las grandes persecuciones. No sé cuántos de ustedes conocen a los 10 emperadores más crueles que tuvo Roma. Entre ellos estaba Diocleciano, Trajano y muchos más. Este Trajano debería ser Ultrajano, ¿no?, que ultrajaba o sea, mataban a los cristianos en circos romanos, eran comidas de leones, crucificados, incendiados, quemados. O sea, estos 10 emperadores fueron lo peor. Y por eso que cuando uno lee la iglesia de Esmirna habla también de esos 10, ¿no? Dice, tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Eso está dentro de la iglesia de Esmirna. Y esto está hablando del año 64 hasta el 311. Después viene la iglesia de Pérgamo en el 311 hasta el 500, y donde ahí se da una serie de herejías, ¿no? Por eso también dice en el verso 14, Apocalipsis 2:14, que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Dios de Israel. Entonces nos damos cuenta que aquí también vemos una serie de herejías en este tiempo, y de verdad, desde el 311 al 500 ha habido varias herejías, como le dije, el arrianismo, el maniqueísmo. Inclusive fue afectado el mismo San Agustín con esto, pero después él se dio cuenta y se apartó de eso. Después viene del año 500 al 1517. Esto es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo una tesis que ahí fue atado Satanás 1000 años, y justo esta época da del 500 al 517, y es la iglesia de Tiatira. Esta iglesia es la que estaba rodeada por cruzados. ¿Se acuerdan las guerras por Jerusalén con los musulmanes y los cristianos? Y ahí estaban los otomanos en la Edad Media, ¿no? Y donde también la Iglesia Católica hizo del papado un negocio, porque cuanto más pagabas, podían perdonarte pecados más graves, ¿no? Y esas indulgencias justamente fue donde salió el reformador Lutero y dijo, no, eso no es así, no se pueden pagar los pecados así, ¿no? Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿no?, como sabemos nosotros. Entonces nos damos cuenta que ahí hubo un crecimiento de la iglesia fuerte, ¿no?, donde Satanás no tenía, parece, mucho control. Había maldad y todo, pero no habían ya esas aberraciones de los emperadores antiguos que torturaban, quemaban, destrozaban, perseguían a los cristianos. Pero a partir de ya entrando a la iglesia de Sardis, que es 1517 al 1799, casi al 1800, entra la edad del humanismo, viene el Renacimiento, la Reforma, todo eso viene, la Revolución Francesa. Entonces ahí nuevamente surgen anticristos, como por ejemplo el gran Napoleón, que muchos dicen que era un carnicero, y de verdad veía cristianos y los mataban así sin piedad. La historia lo dice.
Surgió también ahí ya después de esto, surgieron las persecuciones de muchos cristianos así, de una manera. Y viene ahí ya la iglesia de Filadelfia, ¿no? La que hoy día justo quiero centrarme y con esto terminar. Filadelfia viene desde el año 1799, casi 1800, ¿no? Hasta nuestros días. Y ahí es donde se siguen dando ya las persecuciones más sangrientas. ¿Se acuerdan de Hitler? Es que ya Satanás está suelto. Para mí Satanás ya está suelto de esos 1000 años que estuvo encarcelado. Y comienza una persecución sangrienta y ahora se está haciendo ya global. Hace poco le dije que el terremoto que hubo en Turquía, salieron muchas noticias, es porque habían matado cerca a 25 misioneros en una plaza ahí en una de las ciudades de Turquía. Entonces viene el terremoto porque Dios no se queda tranquilo cuando se meten con sus hijos. Él los va a guardar. De repente Él se los llevó porque los iban a hacer sufrir, pero Él los estaba guardando, porque predicar entre los musulmanes, entre ellos hay que ser demasiado valiente porque ellos te matan. Así como si vas a un país comunista, China, a Corea, tú quieres predicar de Cristo ahí en la plaza, en la calle, te matan. La gente te rodea y te mata, porque ellos son ateos, no creen. Entonces estamos viviendo esto, la iglesia de Filadelfia, estamos viendo todo lo que está pasando. Y 200 años Dios nos está dando una puerta abierta, dice, para el evangelio. Eso lo vemos en el verso 8, ¿no? Apocalipsis 3:8 dice, Jesús mismo está hablando acá, dice, yo conozco tus obras. Imagínense que te está hablando a ti hoy día y te dice, mira, iglesia, palabra viva, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, tal vez estás cansado, hermano, tal vez estás un poco agotado por la situación mundial, por la situación de los problemas, pero dice, aunque tengas poca fuerza, pero dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuánto dicen amén? Yo les felicito a los que están aquí, porque creo que ustedes, a pesar de su cansancio, a pesar de que tal vez algunos inclusive un poquito mal han venido acá y están aquí, porque están queriendo buscar de Dios y quieren ser fiel y se dan fuerzas, ¿no? Hay muchos hermanos que, como la pastora dijo, de repente han viajado también porque es la última semana ya de vacaciones, y otros sí sabemos que están enfermos. Y gracias a Dios que su enfermedad no es grave. ¿Y por qué? Porque Cristo nos está guardando. ¿Y por qué nos está guardando Él? Porque también nosotros estamos guardando su palabra, ¿no? Porque dice ahí que Él dice, nos ha guardado, y dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Guardar su palabra de Dios significa que le hemos obedecido. Si de repente tú estás pasando problemas, pero pastor, yo vengo a la iglesia y tengo problemas también, la pregunta ¿estás obedeciendo el leer la Biblia todos los días? ¿Estás memorizando un versículo para tu propia vida, para tus hijos, para tus familiares, para que tengas una palabra que darle? No, es que eso sí siempre me olvido. Ahí está. Por eso el diablo ve una puertita ahí y se mete, ¿no? Pero Dios de todas maneras te dice, yo te voy a guardar, porque algunas cosas estás haciendo bien, pero haz completo, guarda completo mi palabra, ¿no? Y no niegues mi nombre. ¿Cuándo es cuando uno niega el nombre de Jesús? A ver, no es necesario que todavía te apunten con una pistola y te digan, ¿eres cristiano? Y tú digas, sí soy cristiano, no negué a Jesús. Entonces, eso ya sería lo último que está pasando, y va a pasar eso. Pero ahorita muchos negamos a Cristo cuando no le compartimos a otros de Cristo. Porque como no le estoy compartiendo a otras personas de Cristo, es como que estoy negando lo que yo creo. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque
Jesús promete guardar y darle puertas abiertas. Mira, tú vas a tener puertas abiertas para todo, hermano. Para salud, para estar bien en tu familia, para que tu negocio te vaya bien, para que todo marche bien, pero esas puertas abiertas para que el mundo vea, wow, qué bien le va a este cristiano, es para que prediques a otros, ¿no? Para que vayas, los visites, los traigas a la iglesia. Pero hay algo que dice aquí en el verso 9. Dice, muchos judíos se harán cristianos. Y esto ha pasado en la historia. Estamos en la iglesia de Filadelfia, recuerden, del año 1800 hasta ahora. Dice, he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan esos judíos, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Algunos que conocen la historia, en el año 1948, Inglaterra con Estados Unidos le dijeron a todos los judíos, le vamos a dar esa parte de Jerusalén para que ustedes vuelvan a su tierra. Y justo acá está eso escrito, ¿no? Dice, y estos judíos, ¿no?, volverán, dice, y vendrán y se postrarán a los pies. Los judíos se pusieron al servicio de Inglaterra y Estados Unidos hasta hoy día. Ustedes, si se dan cuenta, el único país árabe aliado a Estados Unidos y a Inglaterra son los judíos. Y ellos también están protegidos por Estados Unidos, y también ellos se han puesto a los pies de Estados Unidos. Como acá dice, Estados Unidos e Inglaterra son los grandes países cristianos, ¿se han dado cuenta? Pero cristianos reformados. Cuando usted ve, ya usted no vea películas de Netflix ni Amazon, porque todo eso está lleno del nuevo orden mundial. Usted va a ver ahí hombres besándose entre hombres, mujeres con mujeres. Mejor corte el Netflix, el Amazon, hasta el cable, Movistar, todas esas cosas, córtelo, ¿no? Lo que sí le recomiendo, si usted quiere ver películas, vea las películas que están en YouTube, pero también selecciónalas. Vea las películas, porque a mí me gusta, mi esposa sabe ver muchas películas del oeste, ¿no?, del western. ¿Por qué? Porque ahí tú ves cómo los cristianos llegaron a Estados Unidos, los cristianos reformados por Lutero, los que no creían pues que la Biblia solamente era para que lo lean los obispos, ¿no?, sino era para todos. Los cristianos evangélicos reformados que decían que no, el pecado no se puede pagar con un dinero, el pecado ya lo pagó Cristo con su sangre, ¿no es cierto? Pero todo eso eran enseñanzas y herejías que habían entrado a la iglesia. Esos cristianos, lo que le llamaban los protestantes evangélicos, llegaron entonces a Estados Unidos y poblaron todo Estados Unidos del evangelio, de un evangelio como debe ser, como la Biblia dice. Y por eso que los judíos hoy en día están a los pies y reconocen que Dios ha amado, por ejemplo, a Estados Unidos como nación, ¿no? Y está aquí esa parte de la historia. Entonces sí coincide. Y por último, el verso 10. Ahora esto es lo que se viene y se está viendo ya ahora mismo. Así que si algo tiene usted que leerlo 20 veces, es Apocalipsis 3:10, porque esto es lo que está sucediendo ahorita. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, te está diciendo Jesús, por cuanto estás ayunando, estás orando, estás leyendo la palabra, estás buscando de Dios como nunca. Eso significa por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Aquí está la gran promesa: yo también te guardaré de la hora y la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Estamos pasando en el mundo entero pruebas o no? Y esto es el principio de pruebas. Hemos visto, por ejemplo, la guerra de Ucrania y Rusia. Pastor, ¿pero eso qué prueba me ha traído? Eso ha traído una crisis económica mundial. Por eso es que no hay mucho trabajo. Algunos no tienen trabajo. Entonces es una prueba que estás pasando. Y hemos visto la gran prueba mundial del COVID-19, ¿no?
que algunos dicen que ahora va a salir otro virus más fuerte y no sé, probablemente, porque las pruebas van a venir y a gran escala. Hemos visto hace poquito el terremoto que hubo en Turquía, que más de 1000 edificios se han caído. Más de 25,000 personas han muerto, casi un estadio lleno, muertos. Más de 80,000 personas heridas. Y ese país ha quedado como bombardeado en un desastre. Ahora, solo estas cosas vendrán. Aquí en Perú, como hace poco, en esta semana hemos escuchado noticias cómo están siendo los huaicos, ¿no? Por todos los lugares donde hay muchas lluvias. En esta semana de repente incrementan eso. Pero yo lo que escuché hace 2-3 días, que habían ya muerto 40 personas por causa de estos huaicos. Ahorita han encontrado unos peces, miren, ayer vi una noticia, hay unos peces largos que solamente aparecen en las costas de Japón cuando va a haber un terremoto. Ya ha sido comprobado antes y ahora han aparecido esos peces ahí por Japón. Todos están asustados porque esto casi es como un aviso de la naturaleza. Así que si en esta semana o la próxima semana usted ve una noticia, un terremoto gigante en Japón, ¡wow! Nunca ha habido así. No diga el pastor Efraín lo dijo, no. Sino que ya Jesús dice aquí, Jesús mismo dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para probar a quién? A los que moran sobre la tierra. ¿Quiénes van a ser probados en realidad fuertes, sin ninguna protección? Son la gente que no tiene a Cristo en su corazón. La gente que no le recibió al Señor, que no le sigue fiel, que no está guardando su palabra, o sea, no está obedeciendo. En este tiempo ya no es tiempo para estar tibios. Ya no, yo la verdad todos los días me levanto agradeciendo a Dios por darme un día más de vida, porque yo digo: Señor, sé lo que puede pasar. ¿Sabemos o no que en Lima está pronosticado que puede haber un terremoto grande? Puede suceder, o sea, hoy día podemos estar aquí, mañana todo esto destruido, podría ser. Y uno dice: no, pastor, no diga eso, pero es que está diciendo la ciencia que puede ocurrir. Su casa puede estar destruido en estos días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir igual tibios, mañana rutina, trabajo, esto, no tengo tiempo para Dios, y yo sigo hasta el domingo que me voy a dar un tiempito para Dios. No, este es el tiempo de levantarnos más temprano que nunca y agradecerle a Dios: Señor, gracias porque hoy día amaneció tranquilo todo, gracias por la luz, gracias por el oxígeno, gracias, Señor, porque estoy bien ahorita con mi familia, y si alguien está mal, Señor, gracias porque me estás dando esta prueba, pero sé que tú me vas a guardar porque está tu promesa, me vas a guardar y saldré de esta prueba. ¿Cuánto dicen amén? Voy a salir de esta prueba, porque tú lo dices y yo te creo a ti, Señor. O sea, el que está agarrando las armas de Dios, la palabra, el ayuno, la oración, estás asegurado. Pero si te descuidas en una de estas áreas y vives una vida religiosa, por ahí el enemigo te puede atacar. Pero no te preocupes también, porque estamos orando por ti. Tal vez por eso Dios no te va a hacer pasar por una prueba difícil. Tal vez pases una prueba chica, pequeña. Pero de todas maneras tenemos esa promesa de Dios. Y ¿qué tenemos que hacer todos nosotros? Verso 11 dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando te dice retén lo que tienes, te está diciendo: mira, tú tienes, ¿qué es lo más grande que tenemos todos nosotros? Si usted tuviera en el banco $1,000,000, ¿usted diría: eso es lo más grande que tengo? No. Si usted tuviera un edificio, una casa, una mansión grande con piscina, ¿diría: eso es lo más grande que tengo? No. Si usted fuese fuerte, musculoso, alto, lleno de salud, ¿diría: conmigo nadie se mete, eso es lo mejor que tengo? No.
Lo más grande que usted y yo tenemos es a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo más grande y precioso. Retén lo que tienes y compártelo a otros. Háblales a otros de lo mejor que tienes y le puedes dar. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle a Cristo: Señor, ayúdanos. Ayúdanos en estos tiempos difíciles. Padre Celestial, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, por hablarnos de antemano que tú nos vas a guardar, nos vas a cuidar. Está escrito en tu palabra. Nadie me puede hacer desconfiar ni dudar de esto, que tú me guardarás, pero sí dices a los que están guardando tu palabra. Por eso, Señor, hoy te pedimos perdón si no hemos estado orando todos los días, no hemos estado ayunando, no hemos estado leyendo tu palabra con ese ánimo, con esa hambre de poder aprender más de ti. Perdónanos, Señor, si no hemos compartido tu palabra con otros, no hemos dado testimonio de ti. Sabemos que hacer eso nos va a guardar de todo mal. No importa lo que venga, tú nos vas a guardar. Por eso ayúdanos a invertir nuestra vida, Señor, en las cosas que sí valen la pena. Y, Señor, así no tengamos tiempo, ayúdanos a sacar tiempo para lo más grande que es Cristo Jesús, que está en nuestro corazón. Hoy, Señor Jesús, creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Yo me arrepiento, dile, de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, sinceramente, y te pido que una vez más, que puedas gobernar mi mente, mi corazón. Y yo confieso que tú eres mi Señor, mi Salvador, y que tú vienes pronto. Y porque tú vives, yo también viviré eternamente por los siglos de los siglos. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria.